En Colombia no hay ningún proyecto 20 años, ningún. ¿Por qué usted desperdicia 35 billones de pesos de regalías en 12.500 proyecticos? ¿Cómo cree usted que 12.500 proyectos puede hacer algo? Todo es piñata. ¿Y no es paradójico que ese orden institucional que piense a 20 a 30 años tenga un plan de desarrollo cada 4? Ay, ese es... Jorge Iván González ha sido director del Departamento Nacional de Planeación, es filósofo y economista y fue decano de Economía en la Nacional durante 6 años. Yo creo que hubo ideas siempre muy buenas, digamos. El plan de desarrollo de Pastrana, las 4 estrategias, una maravilla. Eso me sorprendió mucho, que usted valorara tanto Claro, el plan de desarrollo de Misael Pastrana. Las 4 estrategias es una obra maestra. Creo que el mejor plan de desarrollo que han hecho en este país. ¿Cómo eran esas cuatro estrategias? Pues lo primero es, usted tiene excedente de población en la zona rural. Entonces, mejoremos la productividad agropecuaria. Esas personas llegan a las ciudades. En las ciudades creamos unos mecanismos como la vivienda que tienen un efecto multiplicador impresionante. Y yo quería arrancar preguntándole por Marx. ¿Qué pasó con Marx? Estuvo de moda y luego no volvió a hablar de Marx. no, yo creo que las enseñanzas de Marx son muy potentes. En un texto que escribí en 1875, que se llama Crítica al programa de Gotha, Marx tiene una frase muy bonita. El ideal de las sociedades es que cada cual aporte según sus capacidades y reciba según sus necesidades. Yo creo que sin Marx no hubiéramos construido los estados de bienestar que tenemos, porque el siglo XIX tuvo la tensión entre dos grandes pensadores, Johann Stuart Mill y Marx, que fueron grandes reformadores. Marx insistía en propiedad colectiva de los medios de producción. Y Johann Stuart Mill y otros liberales de la época radicales, había otro Henry George, decían no, propiedad privada de los medios de producción, pero políticas distributivas y temas tributarios. Henry George, por ejemplo, peleaba con todos los terratenientes de la época. Entonces yo creo que en el siglo XIX como que se va perfilando lo que va a ser el siglo XX. Primero pues la revolución bolchevique en 1917, después la revolución china. Entonces yo creo que el mundo va entendiendo que necesita ser una combinación de altísima intervención del Estado, y algunos países como el norte de Europa combinaron eso bastante bien con sociedades de mercado. Entonces, todo el desarrollo socialdemócrata de la segunda mitad del siglo XX no se hubiera entendido sin Marx. Entonces, yo creo que todas esas enseñanzas tuvieron y siguen teniendo mucha fuerza. Yo creo que a Marx hay que leerlo por fuera de Lenin y sobre todo por fuera de Stalin, porque es que a veces la gente confunde a Marx con Lenin, con Stalin y los mete a todos en la misma bolsa. Bueno, y el desarrollo chino, que es una combinación inteligentísima entre una intervención muy potente del Estado, pero dinámicas de mercado. No, yo creo que Marx sigue muy vivo y como te digo, pues no hay que confundir, porque a veces la gente confunde a Marx con Stalin y mezclan Sí. todo en lo mismo. Pero no, yo creo que Marx fue un gran pensador. Hay una película muy bonita sobre el manifiesto del Partido Comunista, el joven Marx. Ese ideal de 1848, eso es una maravilla, cómo construimos sociedades donde los trabajadores puedan vivir mejor. Entonces, yo creo que ahí sí que sus ideas siguen. Lo que pasa es que, claro, en las universidades ya no se enseña tanto. Sí. En la Nacional, a finales de los 70 había varios cursos de Marx, más uno, más dos, más tres, más cinco. Pero bueno, eso se ha ido acabando. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue el Ah, cambio? ¿Lo no, lo que reemplazó pasa es Keynes? que, no, lo que pasa es que desde el punto de vista académico, yo creo que se fueron recuperando otros autores Ah, que habían sido muy importantes en la historia del pensamiento económico y que las universidades, sobre todo las públicas, no habían valorado. Y poco a poco, yo creo, van llegando nuevos jóvenes que se forman afuera, nuevos profesores.
Entonces se recuperaron otros pensadores que, siendo muy buenos, no se habían considerado tanto. Por ejemplo, en la Nacional fue muy interesante el cambio de Marx a Keynes Mm, y a unos keynesianos más integrados con el pensamiento marxista. Entonces yo creo que esa transición fue bastante buena. mm. Usted, Jorge Iván, estudió primero filosofía y luego economía. Sus publicaciones, al menos las que yo me encontré, son sobre todo de economía, más allá de que tengan una perspectiva, por supuesto, enriquecida por la filosofía. Pero, ¿qué pasó ahí? No, yo estudié primero filosofía porque yo estaba en la Universidad Javeriana, yo era jesuita, y entonces hice la filosofía con los jesuitas, siendo jesuita. Y yo creo que la filosofía me ha servido mucho como para tener esa mirada de conjunto, Mm, digamos, frente a los colegas míos que terminaron siendo profesores de filosofía, académicos de la filosofía, pues yo me cuido mucho, soy bastante prudente, mm, pero en el mundo económico la filosofía a mí me ha servido muchísimo. Yo creo que todos los grandes pensadores en economía, todos han sido de alguna forma filósofos morales. mm, Entonces, claro, para mí es mucho más fácil leer autores como Bentham, como Anne Smith, porque todos ellos han estado relacionados con la filosofía moral. Autores como Rawls, como Amartya Sen, que tiene muchos textos cercanos a la filosofía. Entonces yo creo que eso me ha permitido a mí tener una visión más de conjunto y en las clases pues hay citas permanentes a estos autores y creo que la disciplina filosófica sí ayuda mucho a tener una visión mucho más integral y a mirar la disciplina económica desde una perspectiva más global, más integral. Y como te digo, yo creo que no hay ningún gran economista que no se haya metido en el campo de la filosofía moral de una forma bastante clara. Citan mucho a Kant, citan a Platón, por ejemplo, Guardá cita muchísimo a Platón. Todos tienen diálogos con la filosofía mm. porque la economía siempre ha sido economía política. Lo que pasa es que ha habido deformaciones, sobre todo una tecnocracia muy inculta, que ha considerado que la economía es pura tecnocracia y se le olvida que hay una raíz de filosofía moral muy potente. Todos los economistas se han preocupado por la economía porque el mundo hay que cambiarlo para que la gente viva mejor, pero siempre ha sido una constante de todos los economistas. ¿Para qué es importante la economía? Pues para que la gente viva mejor y el mundo sea más agradable para todos. Yo creo que esa ha sido una Sí. constante de toda la teoría económica. Usted escribía en uno de sus textos que el poder de los economistas en el mundo actual se explica, entre otras razones, porque sus modelos imaginarios son aceptados por la sociedad, como lo fue el dogma cristiano durante siglos. Decía usted que el éxito de la economía no es su cientificidad ni su cercanía a la verdad, sino la fuerza del relato y la contundencia de su Sí, yo lenguaje. creo que eso es importantísimo. Ningún modelo económico, ninguno, describe la realidad. La economía es como cuando usted lee a García Márquez, uno conversa sobre 100 años de soledad, porque son desarrollos conceptuales que le permiten hablar sobre la realidad. Lo mismo, cualquier modelo en economía, por ejemplo, un modelo de equilibrio general. ¿Cuándo va a haber equilibrio general? El día que estemos todos muertos en los cementerios. Entonces usted tiene unos mensajes que llevan la situación al extremo para conversar. Yo, por ejemplo, un libro como El perfume. El perfume, usted hace el perfume perfecto, entonces usted pone el límite. Usted hace el perfume perfecto y el día que hace el perfume perfecto se lo comen. ¿Por qué? Porque el perfume es perfecto. Lo mismo, Funes el Memorioso de Borges. Si usted tiene tanta memoria que no le olvida nada, pues sencillamente no puede vivir. Entonces, todos estos autores ponen situaciones extremas. Lo mismo pasa en economía. El economista que crea que un modelo económico es una representación de la realidad, pues
no ha entendido nada. Puede ser una representación de la realidad como una novela o como un drama, pero no es que haya una relación uno a uno entre el modelo y la realidad. Y ese texto que leíste está muy influenciado por una autora que a mí me encanta, que se llama McCloskey, y otro autor, von Mises, que dicen, miren, lo que hacemos los economistas es construir relatos, porque en economía es imposible mostrar una relación de causalidad. No se puede, es imposible. Entonces usted lo que hace es construir un relato que le permita a la gente conversar. Por ejemplo, ahora que estamos discutiendo reforma laboral, una escuela de economía dice, si usted sube el salario, disminuye el empleo. Y otra escuela dice, si sube el salario, aumenta la demanda, la capacidad de compra y por lo tanto incrementa el empleo. Entonces usted tiene unas visiones completamente distintas. En un caso, si sube el salario, baja el empleo. En el otro caso, si sube el salario, sube el empleo. Es imposible, no hay ninguna forma de demostrar que una es más verdadera que la otra. Porque todos los instrumentos que utilizamos, la matemática, las regresiones, pues le dan a usted para el lado que usted quiera que le dé. Si usted quiere demostrar porque intuye, porque considera que un aumento del salario disminuye el empleo, pues usted encuentra los datos, las regresiones y la matemática para que le dé eso. Si usted cree que más bien el salario alto estimula el empleo, usted encuentra la matemática, los datos y las regresiones para demostrar eso. Entonces, cuando usted tiene un modelo, es para decir, conversemos de manera ordenada. ¿Para qué sirve un modelo? Para conversar de manera ordenada. ¿Para qué sirve una clase de economía? Para que conversemos de manera ordenada. Pero todas son construcciones imaginarias. El término de construcción imaginaria es de Mises. Mises fue un autor de los años 40 que tiene un libro maravilloso que se llama La acción humana. Y Mises dice, construimos simplemente historias imaginadas. Y sobre esas historias imaginadas, en la medida en que las vamos discutiendo, perfeccionando, pues vamos dialogando y vamos construyendo sociedad. Pero decir que un modelo económico es científico, eso no tiene ningún sentido. Ahora, varios economistas o muchos economistas, por la cercanía con la matemática, pensaron que la matemática introduce intrínsecamente la ciencia. La matemática es un lenguaje como cualquier otro lenguaje que en sí mismo no tiene nada de científico. Es una forma de hablar. Los economistas tenemos una construcción mucho más compacta que en ciencia política o en derecho. A mí me invitan al externado a una tesis de derecho y son 3 volúmenes. Una tesis de doctorado en economía son 60 páginas porque el lenguaje es más compacto. Y entonces, como el lenguaje es compacto, pues usted puede expresar las ideas más rápido, pero no quiere decir que la economía sea más científica que el derecho, que la ciencia política. Pero ¿no hay acaso, Jorge Iván, un proceso de acercamiento a la verdad? ¿No hay una serie de aprendizajes de, puede que nuestros dos modelos tengan evidencia detrás y regresiones y números y la cosa, pero luego usted tiene ejemplos de la vida real de este modelo? Yo no Parece que la mayoría de creo, las veces no no, yo no, pelecha. digamos, uno que hemos aprendido, pero no por el modelo. Hemos aprendido, por ejemplo, volviendo al punto anterior, que la relación Estado-mercado es muy buena. Que estados que se logren conjugar con el mercado son muy buenos. Y más o menos hemos aprendido eso. Pero no porque el modelo me haya enseñado que eso es verdadero. El modelo me ayuda a conversar y entonces yo puedo decir, la intervención del Estado la mido de esta manera, el mercado lo miro de esta manera y tengo unos instrumentos útiles para decir, hay un tema que se llama inversión pública, yo combino la inversión pública con una cosa que también es absolutamente fantástica, que es el PIB, y entonces con esas variables, que también son construcciones imaginarias, pues voy pensando la sociedad y vamos concluyendo a través de ejercicios de ensayo y error que tal vez una combinación de intervenciones públicas con mercado funciona bien, porque en Europa funciona bien.
pero en Noruega funciona bien no por que haya habido una sistematización de modelos que llegan a la conclusión, sino por unos ejercicios de ensayo y error. Mm. China lo hizo a través de unos ejercicios de ensayo y error. Cuando Mao, después de la Revolución Cultural, cuando Deng Xiaoping dice infraestructura, ferrocarriles, pues una intuición muy potente. Ahora, no es que Deng Xiaoping haya cogido un modelo econométrico y haya dicho, si yo hago infraestructura, si hago trenes de gran velocidad, entonces el PIB en China va a crecer en 10 años en tanto. No, hay unas intuiciones muy potentes y esas intuiciones son las que permiten que las sociedades avancen. Entonces, la economía sirve para conversar sobre esas intuiciones, pero que a mí me diga un economista que él descubrió una relación de causalidad, que la concentración del ingreso es violencia o que el aumento del salario tiene tal impacto sobre el empleo, eso es a mi modo de ver absolutamente imposible. ¿Encontró usted algo en la economía que no había encontrado en la filosofía y que de alguna manera le permite a usted jugar un rol diferente y Claro, no, clarísimo. La economía tiene, como te digo, una serie de variables y una serie de acercamientos a la realidad mucho más, si quieres, concreto que el del filósofo. Yo creo que para el economista es muy importante crear y buscar los mecanismos que permitan una mejor calidad de vida. Y eso para el filósofo no necesariamente es lo más importante. Por ejemplo, usted tiene un diálogo Sócrates-Glaucón. En el diálogo pregunta Glaucón, ¿qué se necesita para ser feliz? Y entonces Sócrates le dice, para ser feliz se necesitan dos cosas, riqueza y virtuosidad. Entonces usted tiene esos dos elementos que le da la filosofía. Y la riqueza no es suficiente. Ahora usted pasa el terreno de la economía y entonces cómo nos aproximamos a alguna medida de la riqueza. Todas las medidas son imperfectas, todas las medidas son aproximadas. ¿Qué es riqueza? Entonces usted dice, riqueza es petróleo que usted vende. Y entonces, ¿por qué los pueblos ricos, Venezuela, no Colombia, la OCA, pues, ¿por qué no logran aprovechar las bonanzas? Porque les falta virtuosidad. Entonces usted aprende la filosofía que la riqueza es una condición necesaria pero no suficiente. Y la riqueza, entonces usted trata de medirla de alguna forma. El PIB, activos. Todas esas mediciones son aproximadas. ¿Cuánto valen estos edificios? Pues lo que usted le quiera poner a estos edificios. ¿Cuánto vale el edificio del externado? Pues lo que le quiera poner. ¿Cuánto vale la represa de Hidroituango? Pues lo que le quiera poner. Entonces usted tiene una medición aproximada de la riqueza. Ahora, ¿qué es la virtuosidad? Pues viene todo el debate. Y la virtuosidad puede ser regímenes políticos, pueden ser unos gobiernos que sean mucho más cuidadosos con la distribución de la riqueza. Entonces, claro, la filosofía llega hasta un punto que es muy importante, decirle, mire, no crea que porque usted es rico va a ser feliz. ¿Por qué? Porque la riqueza tiene que estar acompañada de virtuosidad. Hasta ahí llega la filosofía, que es un mensaje muy potente, porque hay mucha gente que cree que con la riqueza usted es feliz. Entonces, ¿qué dice la filosofía? No, usted no puede ser feliz solo con la riqueza. Necesita la virtuosidad. Y entonces ese mensaje, que es muy potente, lo lleva a usted a mirar en economía las relaciones de una forma mucho más cautelosas. Primero dice, bueno, ¿qué riqueza? Riqueza es lo que tiene Elon Musk. ¿Qué riqueza? Elon Musk es un personaje absolutamente monstruoso, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es eso? ¿Para qué 385.000 millones de dólares? ¿Qué es eso? Entonces, bueno, usted hace la pregunta sobre la riqueza, porque tiene una malicia. Y sobre todo se hace la pregunta sobre la virtuosidad, que es muy complicado. ¿Cómo logra que un gobierno sea virtuoso para que no desperdicie las bonanzas? ¿Cómo logra que un país tan rico como Colombia, que tiene toda la riqueza que usted quiera, no tenga poblaciones tan pobres? Entonces uno puede decir, aquí no ha ido
una combinación de riqueza y virtuosidad, porque sencillamente los gobiernos no han sido, en el sentido filosófico, virtuosos. Entonces, ¿cómo logramos eso? Pues es un reto que además la filosofía le dice, nunca lo va a resolver. La paz perpetua de Kant, nunca podrá haber paz perpetua. La paz perpetua será en los cementerios. Entonces, eso, usted oye a Kant, la naturaleza humana va a estar en guerra. Entonces usted llega al gobierno y le hablan de la paz total y usted dice, la paz total es un sueño como el sueño kantiano de la paz perpetua. Entonces usted entra con cierta cautela y entonces, en cierta forma, pues no se convence de nada. ¿Qué es la democracia participativa? Pues nadie sabe. ¿Qué es participación? Nadie sabe. ¿Qué es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? Pues nadie tiene la más mínima idea de qué es eso. Es algo distinto a una dictadura, es lo único que usted se puede concluir. Ahora, yo creo que esa prevención o esa cautela es de la filosofía. Entonces hay que combinar las dos. Y yo creo que esa combinación es buena. Y lo digo no solamente, pues, si yo vuelvo a decir, todos los grandes economistas han sido de alguna forma filósofos morales. ¿Qué hay sobre los jesuitas? ¿Qué manera de ver el mundo le brinda a uno educarse con A mí la jesuitas? compañía de Jesús me ayudó mucho. Primero yo en el Colegio San Ignacio de Medellín, fue pues el Colegio San Ignacio de los jesuitas. Los jesuitas entonces primero son 2 años que se llama el noviciado y ahí leíamos mucho, por ejemplo, a San Ignacio, aprendimos algo de latín, griego y después viene la filosofía y bueno, en ese momento yo me retiré. Yo creo que se da una formación pues bastante rigurosa. San Ignacio siempre dijo, si queremos combatir la reforma protestante, si queremos hacer una contrarreforma, hay que ir a la academia, hay que leer y hay que tener elementos sistemáticos de análisis. Claro, siempre hay una tensión entre, llamémoslo así, conocimiento científico y fe. Por eso los jesuitas tienen un cuarto voto. Inicialmente los votos son pobreza, castidad y obediencia, pero hay un cuarto voto que es de obediencia al Papa. Cuando hay un conflicto entre fe y razón, pues finalmente usted le obedece al Papa y acepta lo que dice el Papa. Pero bueno, yo creo que fue una formación bastante completa, como muy integral. Hay un jesuita que a nosotros nos formó mucho, que es Javier Osuna, que ya se murió, es el hermano de Doctor Osuna, el caricaturista Mm. del Espectador. Javier tenía un libro que era Amigos en el Señor, un libro que él escribió, su tesis doctoral, diciendo que San Ignacio tenía un grupo de amigos y entonces él analiza la amistad y la solidaridad de ese grupo. Y yo creo que ese es otro mensaje muy importante que yo vi en la compañía de Jesús, cómo crear vínculos, y muchos de los vínculos se mantienen, es impresionante, son vínculos de amistad muy fuertes. Entonces yo creo que la combinación de un trabajo en equipo y amistad con una preocupación por combinar un conocimiento, llamémoslo así, de la realidad sistemático, que es un poco el ejercicio de la razón, y aceptar unos principios de fe, que hay un mundo que nunca podremos ver exactamente qué es lo que hay y cómo opera, pero que está operando ahí. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y esa fue una formación para mí fundamental. Sí, una persona que entrevisté hace ya un rato que se formó también con jesuitas, me decía que en particular una cosa que recordaba mucho era como el método de comunicación de los jesuitas, que él decía que siempre tiene como una estructura, una suerte de trinidad, ¿no? Era como, creo que era el mensaje, el puente, la conclusión. Mm, Ah, sea una preocupación por un lenguaje ordenado. Yo sí creo que sí. eso, y pensar primero por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Los ejercicios de San Ignacio son una especie de reflexión sobre uno mismo que es muy potente. Es decir, ¿por Mm, qué quiero lo que quiero? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago?
y cómo puedo hacer las cosas mejor, cómo puedo estar en una mejor relación conmigo y con el mundo. No, yo creo que eso es muy útil y es muy potente. Es un ejercicio de disciplina. Nosotros teníamos una hora de meditación diaria. El monasterio o esta vida, llamémosla religiosa, tiene la ventaja de que a uno le invita a pensar despacio. No sé si lo ha leído Kahneman, un economista psicólogo, que tiene un libro muy bonito que se llama Pensar despacio y pensar rápido. Él dice hay dos instituciones donde se piensa despacio, que son el monasterio y la universidad. Ah, Entonces, claro, cuando usted tiene una hora de meditación diaria, en la vida normal, ¿a qué hora va a meditar uno una hora? Y todo está ordenado para que usted en una hora piense cosas. Algunos sienten que están hablando más directamente con alguien, con Dios, otros caminábamos y pensábamos. Entonces, eso ayuda mucho a formar como un espíritu de reflexión, quién soy yo en la vida y qué quiero en la vida y por qué mm, estoy haciendo esto. Porque como dice Kahneman, en la cotidianidad la gente piensa rápido, la gente no tiene tiempo de estar analizando ni mirar con despacio qué es lo que está pasando. La universidad entonces piensa despacio, ahora la universidad se le da la mano para el otro lado, que piensa demasiado despacio y no actúa, pero bueno, ese es otro problema. Pero pero, no, yo sí creo que hay un método de reflexión sistemático en la Compañía de Jesús. y usted pensó despacio y entonces concluyó que su camino no era la vocación religiosa y se salió y esa fue una decisión difícil en el Yo momento. creo que fue una decisión muy complicada porque tú te enfrentas contigo mismo. Sí. Es una reflexión con uno mismo. Y uno dice, ¿está Dios? ¿No está Dios? Yo no sé quién está ahí, pero es una reflexión con uno mismo que es muy difícil. Yo creo que es de las decisiones más difíciles. Porque es uno con uno. Finalmente, uno dice, bueno, ¿esto vale la pena o no vale la pena? Sí vale la pena desde el punto de vista institucional. Pero yo decía, yo creo, yo realmente creo. Y yo estoy dispuesto a predicar a Jesús, a predicar. Y yo sentía que ahí tenía mucha debilidad. Yo sentía que tenía mucha fuerza todo el tema institucional. Y yo siempre me sentí muy contento en la Compañía de Jesús. Y como que todo ese apoyo institucional y, como te decía, los amigos eran muy potentes. Mm. Pero entonces viene la pregunta, yo sí creo. Ahora, lo que yo estoy haciendo aquí no lo pudiera hacer también afuera, pero es una angustia de un año de uno con uno mismo. Mm. Porque en otras relaciones de pareja y todo es uno y la otra persona. Entonces como que hay una interacción y decimos nos separamos o no, pero es que esto es uno con uno mismo. Y sobre supuestos imaginados, ¿qué va a ser mi vida si me retiro? Entonces es una decisión muy, muy difícil. Fue ahí donde tuvo usted unos compañeros que luego tuvieron, así como usted, mucha relevancia nacional o me equivoco. Si no, ahí hubo, bueno, los colegas míos, Mauricio Cabrera, que fue del grupo mío, bueno, Pacho de Ruque fue nuestro Ah, sí. maestro, Pacho ha sido Néstor Rodríguez, que fue director de Compensar durante muchísimos años, Rodrigo Quintero, ¿no? Hay un grupo de colegas que han tenido, en esos grupos nos salimos casi todos, Sí. las salidas eran 80% del grupo, eran grupos de 30, digamos, nos salimos 25. Hubo Ah, unos años, cuando la Compañía de Jesús pasa de la vida monacal a la vida urbana, eso fue un golpe muy duro para la Compañía de Jesús. Nosotros fuimos los tercer grupo de Ciudad de la Javeriana, porque antes hacía la filosofía de Santa Rosa de Viterbo. Entonces era una vida monástica. Conocer la ciudad, es decir, vivir en la ciudad, para la Compañía de Jesús fue muy difícil. Eso por un lado. Por otro lado, la filosofía. Los profesores que nosotros teníamos en filosofía, todos venían de mayo del 68, todos venían con unas ideas, pues veamos unas modernas, Escuela de Frankfurt, nosotros estuvimos ahí, yo, profesor, enseñándonos a Habermas, Horkheimer, Adorno. Entonces usted tiene un contacto con la ciudad, después tiene una filosofía, llamémosla así, moderna, y tiene al mismo tiempo una militancia política
porque todos estábamos militando, y súmele a eso las compañeras de la Javeriana. Entonces usted tiene un mundo absolutamente novedoso para la Compañía de Jesús, las compañeras de la universidad, la militancia política, la filosofía y la dinámica urbana y la vida urbana. Entonces todo eso se junta de una forma, llamémosla así, explosiva. Y entonces viene un impacto muy fuerte, pues que nos llevó a la mayoría a retirarnos. Entonces junte esos cuatro elementos. El besito de una compañera de la Javeriana, súmele a eso la militancia política, súmele a eso la filosofía, pues eso es brutal, eso es brutal. Y claro, fue un golpe para la compañía, eso muy fuerte. Y usted de ahí pasó a doctorado en los Andes, Entonces de ahí hice la maestría en los la Andes. maestría. Hice la maestría en los Andes siguiendo el camino del Pacho de Ruque. Pacho ya había hecho la maestría. Yo el primer año de la maestría lo alcancé a hacer todavía como jesuita, el primer año. Ya. Y después hice un doctorado en la Universidad de Lovaina, Sí. pero la maestría fue en la Universidad de los Andes. ¿Y ese fue un shock político para usted? ¿Venía usted de cierta visión del No, mundo? porque sabe que los Andes eran muy que no, en los Andes, en la época en que yo estuve en los Andes, eran una diversidad de escuelas muy importante. Por ejemplo, en Marce estaba Paulo Sandroni, que había sido un brasilero, que fuese un brasilero que se había refugiado en Chile. Bueno, nos enseñaba un marxismo, era como la poesía de Marx. Ah, Era el manifiesto, era crítica al programa de Gotha, eran unas cosas muy chéveres. Pero por otro lado había un marxismo más sistemático. Bueno, Samuel Jaramillo sigue siendo profesor en los Andes. Ulpiano Ayala, que era el marxismo matemático. Ulpiano Ayala enseñaba Marx con matemáticas. Sandroni enseñaba Marx con poesía. mm, Y Samuel Jaramillo muchos temas urbanos marxistas. Entonces era una diversidad. Por otro lado teníamos a un profesor que venía de haber estudiado con Friedman, Carrizosa, un monetarista durísimo, friedmaniano. Teníamos un profesor keynesiano que era otro chileno, Landerreche. Entonces era un espacio de mucha diversidad conceptual. Pues el decano, primero el decano Cano y después Edgar Rebeis. Entonces había mucha diversidad conceptual. Y yo me sentí muy cómodo en los Andes. Realmente uno mm. oía de todo y tenía experiencias de todo lado. Y fue una formación muy potente. Lo decía en particular porque de sus compañeros de los Andes entiendo, pues muchos hoy uno los situaría en otro espectro de la Así, yo los discusión conocí a política. varios de ellos. Yo llegué más viejito, digamos. Mm, Yo llegaba ya con filosofía, entonces me tocó nivelarme con Santiago Montenegro, Sergio Clavijo, todo este grupito. Yo les llevo a ellos 4, 5 años, seis ya. años, y me hice muy amigo de ellos en los cursos de pregrado. Con ellos compartí muchísimo y quedamos buenos amigos, yo creo que, pero obviamente con unas visiones muy distintas, sobre todo con Sergio Clavijo, por ejemplo. Pero Sergio y yo somos muy amigos, pero obviamente tenemos dos concepciones completamente distintas. Pero yo creo que con ellos yo nunca tuve. Bueno, Carrasquilla era más joven, pero a Carrasquilla lo conocí en los Andes. Echeverry, como que ese grupo conmigo fue muy amable siempre. E inclusive cuando estuve ahora con este gobierno nunca hubo como un maltrato, que ellos inclusive siempre me apreciaron mucho, aún sabiendo que yo pensaba distinto. Mm. Entonces, yo creo que para mí eso fue una ventaja haberlos conocido a ellos y haber compartido con ellos, pero claro, es otra concepción completamente distinta en muchos de los temas, Sí. aunque ahora ve uno que hay puntos de convergencia muy grandes, pero sí, había unas diferencias importantes. Ahora, esa escuela de formación andina fue muy buena y sigue siendo muy buena. Ahora, con el gobierno de Petro se le dio mucho espacio a la nacional, pero digamos, normalmente o en general
había sido la escuela andina la que había predominado en el gobierno. Y claro, ellos quedaron con Petro muy por fuera, pero conmigo siempre fueron muy Mm, respetuosos cuando yo estaba en planeación. sí. Hay que decir que eh, usted ha tenido, es mi impresión, siempre un trato muy respetuoso con sus colegas economistas. Em, Leí, por ejemplo, una reseña que hizo usted sobre Jesús Antonio Bejarano, y también una sobre Juan Luis Londoño. Así, a Juan Luis, yo con Juan Luis teníamos peleas todos los días, Sí, pero yo a y Juan Luis lo admiraba muchísimo. El artículo que yo escribí se llamaba Juan Luis Londoño, Ideas para la Acción, como diciendo Juan Luis sí. tenía un montón de ideas, pero tenía el proyecto de ley él mismo. Es que Juan Luis era impresionante porque era un creador, Mm, era un soñador. La ley 100 del 93 es un sueño de Juan Luis, es un sueño absolutamente maravilloso. Los usuarios escogen las EPS escogen las IPS. Todo esto es una maravilla, es decir, es sueño de Juan Luis mm. y otro doctor que trabajó con el Frank. Pues es una maravilla. En, como decía un día Alejandro Gaviria, el sueño de Juan Luis ha sido la pesadilla de todos los ministros de salud, pero eso era una maravilla, el sueño de Juan Luis era una maravilla. Entonces, claro, yo decía, Juan Luis, a veces me parecía a mí cuando exponía a todos esos culeros y antiguos que tenían pomadas para todo, o sea, era de una habilidad enorme. Un día llegó a la Nacional siendo ministro y empezaron a chiflarlo. Y dice, muchachos, si me invitan, déjenme hablar. Pues, a la salida no lo cargaron en hombros porque ya era demasiado, pero terminó súper aplaudido. No, Juan Luis era un vendedor, Mm, pero un vendedor que tenía el proyecto de ley. Juan Luis juntaba esas ideas con una visión de la administración pública y de la necesidad de que eso fueran artículos de ley. Y por eso el título es Ideas para la Acción. Y uno dice, se accidentó por afanado, porque quería estar en 5 sitios el mismo día. Es decir, ese desespero de él por actuar. Uno puede decir, yo lo mismo me imagino diciéndole al piloto, sí, sí, vamos, 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 pues estoy inventando, pero digamos, era un desespero por hacer, mm. por participar y por estar en todos los debates. Es que Juan Luis era impresionante. Y en ese momento se daban acetatos. Juan Luis tenía acetato para todo. Y si usted le decía a Juan Luis, ¿pero qué está pasando con esto? Pues acaba la gráfica correspondiente. No, Juan Luis era un vendedor enorme. Yo la admiraba mucho y siempre tuvimos conflictos. Gracias a la ley 100 no es tan bonita como usted dice, la ley 100 tiene muchos problemas, pero claro, es un sueño absolutamente maravilloso. Mm. Pero Y, bueno, y us- y- y bueno, y José Antonio siempre lo ha admirado. Ahora tuvimos una buena relación cuando él era ministro y yo en Planeación, tuvimos muy buena relación. y usted cierra ese artículo sobre Juan Luis Londoño con una nota que le envía él a usted, Así, que es una queja. No sí, entiendo por qué leí tu último artículo sobre la ley 100 y es como, sí, sí, no no, entiendo si es mala fe o qué es, claro, no. pero me Pero pareció sí, muy no, pero valioso que usted siempre lo fue amable, incluyera. no, siempre fue muy amable conmigo. Sí. Y, no, y la memoria, un libro de memorias que publicaron, que hayan sacado el artículo mío, pues es un libro de memorias que aceptó la familia, que aceptó. Y a mí me han invitado varias veces como jurado al premio Juan Luis Londoño. No, yo terminé con muy buena relación Mm. con la esposa y con la hija. Usted, Jorge Iván, ahorita hablaremos más sobre su vida y lo vaina y sus estudios, pero usted durante muchísimos años estuvo en la Universidad Nacional y, y corríjame si me equivoco, pero no llegó hasta un cargo público, sino Así, en solo este ahora, gobierno. yo en la Nacional fui decano y fui director del CID muchos años. Y en el CID, entonces, como había mucho contacto con el Estado, con la alcaldía tuve mucho contacto, sobre todo con Lucho Garzón, teníamos muchos contratos.
y después con el gobierno nacional siempre tuvimos muchos contratos. Entonces los puestos míos siempre fueron a Nacional como director del CIDI, como decano. Y claro, el primer puesto mío fue ahora con planeación, el primer En, puesto público, porque en la alcaldía de Petro yo era asesor, yo estaba de contratista, pero mm, nunca fui funcionario. sí, podría decir uno que usted fue en los 80s, en los 90s, incluso en los 2000s, un observador, pero no necesariamente una persona que tuviera poder. Cuénteme un poco qué pudo observar usted en esas décadas. Sobre todo me interesa lo relacionado con la tecnocracia. Yo, digamos que he entrevistado a muchas personas que han pertenecido a esa tecnocracia y una pregunta que a mí me queda es si alguna vez hubo un proyecto de país de la tecnocracia. Y quizás no es bueno meterlos todos en la misma categoría, pero usted me dirá mejor desde su punto de vista, usted cómo Sí, yo entiende eso. creo que la Nacional tuvo un momento, bueno, como te decía ahora, primero muy marxista, ricardiano, marxista, eran todas discusiones. Y después un momento que iniciaron muy fuerte, donde pues, Salomón Calmanoes que hizo la transición de Marx hacia Keynes, un colega que fue un gran keynesiano, y es un gran keynesiano que es Fernando Tejo. De había un movimiento en la Nacional muy fuerte de entender el mundo de una forma más estructural, primero con Marx, después con Keynes, bueno, y mucho política social, colegas como Consuelo Corredor, Astrid Martínez, es decir, había una escuela de pensamiento muy diversificada, pero todas pensando en la importancia de un cambio estructural. Chucho Bejarano, por ejemplo, que participó mucho en los negociadores de paz, Homero Cuadrilla, Misas, un grupo muy bueno. Ahora hubo un momento en donde estuvo poder. Yo creo que hay dos momentos en donde la Nacional ha tenido poder. Con Samper, que ahí estaban Luis Bernardo Flores, Antonio Hernández, Gabriel Misas, que estaba muy cerca de Samper. Y en ese momento también estaba José Antonio Campo, Guillermo Perry. Fue un momento, llamémoslo, privilegiado para la socialdemocracia, que era un poco lo que respiraba en la Nacional. Ese momento socialdemócrata se perdió por el 8000, que el 8000 le quitó mucho margen de maniobra al presidente y al equipo económico. Y el otro momento socialdemócrata es el de Petro, que se pierde no por por algo así como el 8000, sino que se pierde por el presidente. Es decir, el presidente desperdicia este momento socialdemócrata de una forma impresionante. En los consejos económicos estábamos profesores de la Nacional, Ricardo Bonilla, Germán Umaña, eh, César Giraldo, estaba yo, y además en los consejos económicos estaba Cecilia López, José Antonio Campo, iba mucho Alejandro Gaviria. Es decir, perder usted una intelectualidad, llamémosla socialdemócrata, como era esta intelectualidad, y desperdiciarla, yo creo que fue un error enorme de este gobierno. Pero entonces yo, para responderte la pregunta, fue un espacio para reflexionar sobre temas estructurales, para ir consolidando algo de lo que uno pudiera llamar una alternativa socialdemócrata, porque realmente pensar en una alternativa marxista, no, ninguno estábamos en eso, pero sí pensar cómo la política monetaria podía tener una mejor relación con el empleo y con el crecimiento, todas estas discusiones, la importancia de un sector financiero que alimentara las dinámicas industriales, todos los temas de reforma agraria, colegas como Absalón Machado, es decir, había un ambiente intelectual muy, llamémoslo así, keynesiano, estructuralista. Ese era como el ambiente. Y el momento de poder inicial fue Samper y el otro momento de poder total, digamos, fue Petro, o ha sido Petro. Pero Petro, a mi modelo, lo desperdició. Para entenderle a qué se refiere usted con estructural.
¿Qué es lo contrario a estructural? Es Es decir, ¿qué decir, había antes? O sea, gobierno Gaviria, gobierno Barco, gobierno Belisario, ¿qué hubo ahí? esta es una concepción, primero, que le da mucha importancia al Estado. Ya. Yo creo que ese es el primer elemento. Importancia del Estado, importancia de la distribución, yo creo que son los dos elementos básicos. Mm. Importancia de una intervención del Estado, una importancia a los temas distributivos, yo creo que eso ha sido como una constante. Para mí son esos dos elementos, es decir, una visión en donde el Estado juega un papel. Otros discursos han sido hay que reducir el tamaño del Estado que puede hacer daño a la economía, porque le quita espacio a la actividad privada. No, yo creo que para mí se vendían como las dos características de lo que uno podría llamar estructuralismo. Ya. Primero, el Estado importa, y entonces hay que aumentar los impuestos. Y si usted aumenta los impuestos, aumentelos tratando de que los ricos paguen más que los pobres. Esos son como los dos elementos que para mí ¿Y son... ese no es un consenso, Jorge Iván, entre la No, tecnocracia? no, No. no, yo no creo, no, yo creo que ahí sí hay diferencias muy fuertes. Muchos de los discursos son antiestatales o no antiestatales, son discursos de desconfianza frente al Estado. Sí. A nosotros nos formaron, Andrés, nos formaron diciendo, si usted aumenta mucho el gasto público, crea una situación de claudina, usted saca el sector privado. Mm. Porque claro, si el Estado empieza a aumentar el gasto, tiene que subir la tasa de interés para poderse financiar y entonces perjudica al sector privado. Era un Estado que perjudicaba al sector privado. La visión de Keynes siempre fue el Estado es una condición absolutamente necesaria Mm. para que el sector privado avance. No se queje el empresario porque le aumentemos los impuestos. Gracias a que hay impuestos, usted va a tener metro, usted tiene autopistas y usted tiene a jóvenes brillantes formados en la Universidad Nacional. Entonces pague impuestos y espere un poquito. Espere a que hagamos la carretera, espere a que hagamos el metro y espera que el joven brillante se forme en la universidad pública y sea su gran gerente de empresa. Esa es un poco la concepción keynesiana, Mm. pero usted tiene que esperar y por eso hay que aumentar los impuestos y esos impuestos hay que aumentarlos con criterios de progresividad. Yo para mí sería como el elemento central que yo digo, eso es socialdemócrata, es una concepción, en ese sentido es estructuralista. Sí. Yo respeto las dinámicas del Estado y el papel que tiene el Estado como redistributivo. Y no es que el mercado me vaya a hacer la distribución, el mercado no me la va a hacer. Entonces no es el mercado el que hace la distribución y después me entrega unos ingresos para que los pobres estén mejor. No, yo tengo que haber una política redistributiva explícita. Y en ese sentido yo diría que no hay consenso. Mm. Fíjese, la reforma de Carrasquilla. La reforma de Carrasquilla es aumento la base Ujú. para que la gente de menor recurso empiece a pagar impuesto a la renta y aumente el IVA. Compárela con la de Ocampo, es completamente distinta. La de Ocampo nos dio muy duro a nosotros, clase media alta, nos dio durísimo. La Nacional tuvo que crear la cooperativa, unos créditos especiales para... Le dio muy duro a clase media y a clase media alta. Mm. No alcanzó a tocar a la empresaria porque es muy difícil que el empresariado, que los ricos paguen. Primero que los ricos paguen. Porque los ricos no tienen activos, los ricos tienen los activos en las empresas. Mm. Entonces un rico tiene una finca y la finca está a nombre de la empresa, o el yate está a nombre de la empresa. Ricardo Bonilla también trató de que, cuando presentó la ley de financiamiento, introdujo un artículo que es muy importante. Si el activo que usted tiene no tiene relación directa con la misión de la empresa, de si usted tiene un yate y usted tiene una empresa de cerveza, pues el yate no tiene que ver con la cerveza. Los activos que no tienen relación con la vocación de la empresa, esos activos tienen que estar en cabeza de la persona natural. Entonces aquí usted no encuentra que las personas naturales ricas tengan apartamentos, porque son apartamentos de la empresa. Entonces,
lo que trata de hacer la reforma de Ocampo es aumentar la progresividad por el lado de las personas neutrales hasta donde se pudo y por el lado de las empresas de Ecopetrol y a las empresas petroleras. Todas las regalías que ustedes están pagando no las pueden deducir del impuesto de renta, sino que son un componente adicional de contribución de ustedes al Estado. Entonces yo creo que se trató de hacer una reforma progresiva. Entonces si usted compara la reforma de Carrasquilla y la reforma de Ocampo, son completamente distintas, Ok. como en su intencionalidad. Y en ese sentido, yo te digo, son, llamémoslo así, tecnocracias con una visión del mundo muy distinta. ¿Y usted cree que ambas con proyectos, es decir, usted me habla de estos dos momentos, Samper y Petro, en el que ustedes tenían esta mirada estructuralista, lo que precedió, es decir, los ochentas, los noventas, los gobiernos Uribe, Santos, ¿ahí había algún proyecto o era como una administración del Estado y de evitar caer en desastres? No, yo creo que hubo ideas siempre muy buenas, digamos. El plan de desarrollo de Pastrana, las cuatro estrategias, una maravilla. El plan de desarrollo de López, que Eso me aunque, sorprendió mucho, que eh, usted valorara tanto claro, el plan de desarrollo de Misael Pastrana. que las cuatro estrategias es una obra maestra. Las cuatro estrategias, yo creo, es uno de los, yo creo, el mejor plan de desarrollo que han hecho en este país. Estaba concebido de una forma absolutamente estructural. ¿Cómo eran ¿Ok? esas cuatro Pues estrategias? lo primero es, usted tiene excedente de población en la zona rural, un excedente de población que no ha logrado mejorar la productividad. Mm, Entonces, mejoremos la productividad agropecuaria. Esas personas llegan a las ciudades. En las ciudades creamos unos mecanismos como la vivienda que tienen un efecto multiplicador impresionante hacia adelante y hacia atrás. Es decir, hacia adelante porque la vivienda, pues, toda la madera, muebles, lavamanos, y hacia atrás porque tiene todo un arena, todos los insumos que participan, transporte, etcétera. mm, Y financiamos eso con el UPAC, que es una concepción absolutamente estructural mm. de lo que debería ser un plan de desarrollo. Otro plan de desarrollo excelente fue el plan de integración nacional que hizo Viernes durante la época de Turbay y el segundo Viernes era Diego Otero, cómo integramos este país. Un día yo leía frases del PIN, del Plan de Integración Nacional, y decía, mire, desde el gobierno de Turbay seguimos teniendo los mismos problemas. No hay vías de comunicación, no Mm. tenemos ferrocarriles, no tenemos transporte fluvial. Hemos avanzado en energía y en otros temas de integración, pero en eso no. Otro plan de desarrollo maravilloso es el de López para cerrar la brecha. Entonces, claro, usted tiene unas concepciones. Uno puede decir que López no era un keynesiano, pero López creía en que había que cerrar las brechas. Entonces, no es que nosotros hayamos tenido unas visiones de largo plazo. Ninguno ha tenido una visión de largo plazo. Ha sido muy pragmáticos, pero ha habido ideas muy potentes. El plan de integración nacional es una idea muy potente de integración del país. Pero bueno, no sé si te respondo. Tampoco es que los colegas de la Nacional o estos autores, llamémoslos estructuralistas, hayan tenido una idea muy acabada de lo que debería ser este país. Mira, hay unas intuiciones, Mm, pero siempre hay una mirada mucho más pragmática en las dos corrientes de pensamiento, si usted quiere. mm. Y hay unas decisiones que son muy marcadas por la dinámica de todos los días. Es que hablar de un modelo que usted vaya a imponer, pues en la práctica es muy difícil porque las condiciones de todos los días son tan complicadas que usted tiene que ir cambiando en función del pragmatismo. La intuición de que no tenemos ferrocarriles o que tenemos los mismos problemas que usted leía en el Plan de Integración Nacional, la intuición que dice eso es porque somos un país pobre. No, todo lo contrario, porque es un país absolutamente rico, incapaz de proyectos de largo plazo. En Colombia no hay ningún proyecto a 20 años, ninguno. Y no hay ninguna institución que lo obligue. El problema que tiene Colombia es que no tenemos ninguna organización institucional que obligue a proyectos de largo plazo. La Guajira debería ser un proyecto a 20 años.
pero nadie tiene una visión de largo plazo. Entonces aquí no hay unos proyectos de trenes de gran velocidad, no hay unos proyectos de transporte fluvial agresivos, no hay unos proyectos de descontaminación de los ríos. Pero usted no tiene ningún proyecto, ninguno, en Colombia a largo plazo. En Colombia no hay ningún proyecto de 20 años. Entonces la desgracia para mí es una sociedad absolutamente rica, riquísima. ¿Quién tiene la biodiversidad del Pacífico? Nadie. Una sociedad riquísima que es absolutamente incapaz de pensar proyectos a 20 años. Por la virtuosidad. No sé, Por la falta de virtuosidad. Esa es la falta de virtuosidad, claro. La falta de virtuosidad es esa, que no somos capaces de armar proyectos a 20 años. No hay ninguno, no hay ninguno. Lo que hemos logrado es vigencias futuras, algo con vías, con 4G y esto. Pero realmente usted no tiene un proyecto de desarrollo rural a 20 años, no tiene un proyecto de desarrollo, por ejemplo, de zonas como el Pacífico o zonas como la Guajira. ¿Y por qué? Porque tenemos Es un que yo creo, manejo Andrés, clientelar que luego hay que yo repartir no cada sé, es cuatro que esa es años. la pregunta que yo me hago. ¿Por qué usted desperdicia 35 billones de pesos de regalías en 12.500 proyecticos? ¿Cómo cree usted que 12.500 proyectos puede hacer algo? Usted convirtió todo es piñata. Mm, Es un llamado al sentido común. sí. ¿Cómo llama usted proyectos de ciencia y tecnología? Ningún proyecto de ciencia y tecnología, ninguno fue superior a 50.000 millones de pesos. Miren lo que llaman los chinos ciencia y tecnología. Miren lo que llama el proyecto Oppenheimer de ciencia y tecnología. Es decir, hacemos un manejo de la energía nuclear y esa es una prioridad absoluta del Estado. Necesitamos manejar la energía nuclear para tener una bomba antes que Alemania. Mm. Esos son proyectos de largo plazo. Colocamos una persona en el espacio antes que los soviéticos. Pero cuando usted llega a planeación con proyectos de 10.000 millones de pesos y los llama de ciencia y tecnología. De hecho, la pregunta mía es ¿por qué el sentido común no actúa ahí? Usted no necesita grandes evaluaciones para ver que un proyecto de ciencia y tecnología es una cosita. De 10.000 millones de pesos es una cosita. Si usted no tiene un proyecto de 1 billón de pesos, no hablemos de ciencia y tecnología. 1 billón para empezar. Pero cuando usted llegue con proyectos de la universidad de 5.000 millones de pesos, cositas, que claro, para el grupo de investigadores de la universidad eso es muy bueno porque le mejoran un poquito los salarios. Pero cuando este país no tiene un solo proyecto de ciencia y tecnología superado a 50.000 millones de pesos, pues este es un país de chichigüerito. En los PD más de 8.000 proyectos. Cuando usted tiene 8.000 proyectos, no tiene ningún proyecto serio. Usted tiene un montón de proyecticos. Lo mismo en regalías, usted tiene proyecticos. La pregunta es por qué si usted tiene 35 millones de pesos de regalías, si usted en inversión el año pasado, sumando todo, presupuesto general de la nación, sistema general de regalías, plata de las ciudades y de los departamentos, usted tenía el año pasado 125 billones de pesos. Y no hay ningún proyecto de 1 billón. El Ministerio de Agricultura tenía 9 billones de pesos y se gastó 5 nomás, porque no hay ningún proyecto de 1 billón. Entonces, claro, es un país lleno de riqueza, pero absolutamente incapaz de armar proyectos a 20 años. Y que lo respete el gobierno siguiente. Vuelvo a lo de China. Cuando Deng Xiaoping dice infraestructura y trenes, pues se hace infraestructura y trenes y es un proceso de 20, 30 años. China sacó 800 millones de personas de la pobreza. En 1980 China tenía 800 millones de personas en pobreza extrema. ¿Cómo lo logra? Pues con proyectos de largo plazo. ¿Es el cortoplacismo el costo a pagar por la democracia? Esa es una pregunta muy difícil. Yo no creo que necesita, Andrés, un momento jerárquico, no sé cuándo. El cual usted empieza a hacer consultas populares por todas las consultas previas, pues enreda todo. Usted necesita que alguien diga, se hace esto y se hace.
Y yo creo que nosotros necesitamos un momento jerárquico. ¿Cómo combinamos participación con jerarquía? Si los gobernadores del eje cafetero le dicen a usted, yo quiero un aeropuerto en Manizales, otro aeropuerto en Pereira, otro en Armenia, alguien tiene que decir, alguien. Se hace un aeropuerto solo en Pereira, digamos, Mm. y ya. Es decir, ¿en qué momento nosotros necesitamos una instancia jerárquica que establezca proyectos de largo plazo? Porque es que si usted atiende a todo el mundo, pues tiene pedacitos de coliseo, pedacitos de parque. Entonces, ¿cómo lograr la transformación de París? Haussmann la hizo en el siglo XIX con Napoleón III al frente. Sí. Es decir, usted necesita un momento, llamémoslo así, jerárquico, Pero no es... porque de lo contrario, usted termina dispersando los recursos. ¿Qué es participación? Bueno, entonces ese es un tema. Departamentalización, tenemos todos los recursos departamentalizados y sectorizados. Entonces, Pero no es parte del encanto de Colombia esa frase que dice que Colombia es tierra estéril para dictaduras, que en el fondo lo que tiene es una suspicacia enorme del presidencialismo muy fuerte, muy sí, pronunciado, demasiado jerárquico. pero es que esa jerarquía y ese poder que tiene el presidente no se ha manifestado en proyectos de largo plazo. Es que los discursos de los presidentes no son pensando en dinámicas de largo plazo y creando institucionalidad para el largo plazo. Mm. Entonces es un tema que yo siempre me pregunto en qué momento necesitamos. Mm. Usted mire todas las ciudades chinas, Pekín, Shanghái, todos son absolutamente concéntricos, es una maravilla urbanísticamente. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista Chino ordena. Es decir, Mm. yo no estoy diciendo que necesitamos un Partido Comunista como el de China. Pero usted sí necesita en planeación alguien que le diga a los gobernadores de la Orinoquía, ustedes se ponen de acuerdo o no hay plata. Ustedes tienen 5 millones de pesos, que fue lo que tuvieron el año pasado. Dígame cuáles son los proyectos estratégicos de ustedes. Si no se ponen de acuerdo, no hay plata. Gobernadores del Caribe, pongan de acuerdo. O hacemos un tren de gran velocidad para el Caribe, o hacemos otras obras. Escojan qué obras de infraestructura, pero entre todos. Si no se ponen de acuerdo entre todos, pues no hay plata. Ese tipo de decisiones yo creo que alguien las tiene que tomar. Yo soñaría con que fuera alguien como Planeación Nacional. Pero no es que Planeación Nacional sea capaz de hacerlo tampoco. Volvamos a su historia, ahorita volvemos a estos temas ya más grandes, pero se va entonces usted a Lovaina, a Bélgica, a hacer su doctorado. Yo veo a la vaina del doctorado, lo hice sobre temas de finanzas públicas. Sí, una experiencia significativa. También coincidía ya un grupo de colombianos interesante. Así, en la vaina había bastantes colombianos. Nosotros llegamos en una época, bueno, había habido primero mucho chileno, después mucho boliviano. Mm. Los chilenos fueron muy bien acogidos después del golpe de Pinochet, después los bolivianos. Y los colombianos llegamos, había un grupo de colombianos importantes y había pues, bastante relación entre nosotros. Y la vaina era un espacio muy amable para todo este tipo de discusiones. En economía también había unos autores keynesianos muy fuertes que, en el grupo en el que yo trabajé. Y bueno, colegas, eh, por ejemplo, bueno, algunos jesuitas, pues me voy a encontrar con alguno que otro jesuita, Carlos Ignacio Rodríguez, que después fue provincial de los jesuitas. El rector actual de la Nacional, Leopoldo Monela, con quien convivimos también en Lovaina. Entonces era un grupo de colombianos, pues grande, pues, y entonces la combinación de mirar a Colombia, mirar a Europa, yo creo que fueron momentos, a mí me tocó en el primer momento todo el tema de control de armas nucleares, esos debates eran muy fuertes. Yo llegué a Lovaina en el 82 y estaba todo ese debate durísimo de control de la carrera armamentista. Ese tipo de discusiones eran
bastante fuertes. Y por el lado de la economía, pues yo creo que uno sentía la consolidación del estado del bienestar. Yo creo que los países del norte de Europa Mm, sí lograron, desde el punto de vista de calidad de vida, una consolidación. Ahora, la pregunta que no se hace es, ¿Bélgica hubiera podido ser sin Mobutu y sin lo que hizo con lo que se llamaba el Congo belga en ese momento? Y la forma como colonizaron y como saquearon los recursos. Entonces, claro, también mucha de esa riqueza de Europa mm. pues se debió a políticas distributivas, pero también a la forma como permitieron que un dictador como Mobutu estuviera muchísimos años allí. Pero bueno, en general fue una experiencia bastante buena. Sí. Y volvió usted a la Nacional. Entonces yo me fui con permiso a la Nacional. Ahí ya se lo había llevado. Cuenta esa historia de Juan José Chavarría que me Ah, pareció. no, Juan José Chavarría, eh, yo llego a la Nacional porque Juan José Chavarría lo nombran decano. Yo llego a la Nacional en el 84. Que yo estoy 82, 84 y después volví a Bélgica en el 87. Ah, ok. Entre el 84 y el 87 la universidad estaba cerrada, Marco Palacio llega como rector. Y entonces Marco Palacio le propone a Juan José Chavarría que fuera el decano. Yo conocí a Chavarría porque había sido profesor mío en los Andes. Y Chavarría era Fedesarrollo y yo era CINEP. Yo trabajaba en CINEP con los jesuitas. Ya fue de la Compañía de Jesús. Entonces Juan José me dice un día, ¿quieres ser mi vicedecano? Y le digo, claro, a mí me encantaría ir a la Nacional. Entonces me piden en la Nacional, me decía José, como yo voy de derecha de desarrollo, necesito a alguien de izquierda y usted como es de cine. Entonces los dos fuimos a la Nacional. En ese periodo inicial de Marco Palacio, el primer gobierno de Marco Palacio fue muy bueno. A él le fue mal en la segunda administración, pero la primera administración de Marco Palacio fue una maravilla porque la universidad estaba cerrada, se volvió a abrir la universidad. Yo llegué en el 84 y no había estudiantes porque fue toda la crisis de cierre grande de la Nacional. Y entonces trabajé, Cómo fue esa crisis, perdón? ¿Belisario? esa crisis fue 83, ¿quién cerró en el 83? Estaba Belisario, Mm, sí, Belisario, que se tomaba una residencia del ejército. La residencia se había convertido en un fortín de narcotráfico. Entonces el ejército entró, ah, se cerraron residencias, ah, se cerró la cafetería y se cerró la universidad. Y en el 84, entonces, cuando yo entré a la Nacional, era una universidad cerrada, pues una universidad sin estudiantes. Ese fue el último cierre grande de la Nacional. Después de la Nacional no ha perdido semestre. A veces lo aplazan como el de ahora, 2 o 3 meses, sí. pues la Nacional no vuelve a perder semestre después de eso. Y con Juan José, entonces, la facultad cambia bastante porque Juan José era una persona de afuera y tuvo el apoyo, pues, de los grandes profesores de la Nacional y entonces se hizo un buen trabajo ahí. Y entonces es la época más keynesiana donde se sale de Marx hacia Mm. Keynes. Esa es una época muy chévere. ¿Y cómo se vive la historia del país desde la Universidad Nacional? Tiene como cierto lente particular. Pues yo creo que hay un espíritu, yo diría, inicialmente más crítico, pero yo le critico mucho a la Universidad Andrés su incapacidad de participar en la discusión política, pública. Es decir, una universidad como la Nacional debería tener un aparato administrativo que participe en el desarrollo de grandes proyectos de país. Y yo me imagino a la Nacional con una gerencia muy potente Mm, que esté llamando al Ministerio de Agricultura a decirle, mire, ministerio, aquí tenemos un proyecto de 1 billón de pesos, que mire con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Agricultura un superproyecto para el Pacífico, para la biodiversidad. Pues yo siento que en la Nacional se han encerrado mucho los profesores
en un afán de unas publicaciones sin perspectiva nacional. Es decir, ninguna universidad pública en el país ha aceptado y no quiere aceptar que ese saber, ese pensar despacio lo tiene que entregar a la sociedad. Y para eso usted necesita unas gerencias administrativas. Usted necesita unos aparatos administrativos que se integren con el gobierno. A ningún rector de la nacional ni de ninguna pública le llama la atención hacerle lobby a un ministro. Ministra de Agricultura, venga, nos reunimos, mire este proyecto que tenemos de un billón de pesos para desarrollar unos temas agroindustriales tan potentes que la gente que está en coca y en minería, dejen eso, porque estos proyectos agroindustriales son muy fuertes. El oro está a $3.300 la onza. Usted la única forma que tiene para competir con eso es con proyectos absolutamente audaces. Y el primer caso lo debería hacer la Universidad Nacional con un proyecto de $1 billón y traer a empresarios privados. Pero usted no ve a ningún rector de ninguna universidad pública animado con ese tipo de temas. Diciéndole a los colegas, a los profesores, mira, vamos a hacer este gran proyecto de biodiversidad pacífica y vamos a jugárnosla y vamos a ir donde el gobierno y vamos a discutir esto. El problema de Colombia no es falta de plata. Y volvemos al tema anterior. Cuando el Ministerio de Agricultura tenía 9 billones de pesos, o el DPS 10.7 billones y no gasta 4, entonces el problema es cómo armamos proyectos para Bajo Calima, para Cañón de Micay, proyectos absolutamente ambiciosos en el Catatumbo. Que la gente diga, es mejor estar en esta finca de desarrollo agroindustrial potente que estar metiéndome a un río en unas dragas a sacar oro. Es que si usted no ofrece alternativas, ¿cómo vamos a hacer con la minería ilegal? ¿Cómo competimos otra vez con el oro a $3.300 la onza? ¿Cómo compite usted con eso? Entonces a estas universidades les falta esa visión. La Nacional cierra todo el aparato administrativo, se acaba el 10 de diciembre, cuando todas las contrataciones con el Estado son en diciembre. No hay ninguna concepción de la universidad de que tiene que ser la gran generadora y la gran creadora de proyectos estratégicos para el Estado. Eso no existe. Entonces son profesores encerrados en ellos mismos, luchando por su sueldo que mejora considerablemente con publicaciones, Sí. pero que les importa 5 centavos. ¿Qué proyecto presentamos a la COP16? Vamos a la COP16 y no presentamos ningún proyecto de desarrollo estratégico para el Pacífico. ¿Por qué no somos capaces? Ya están todas las universidades que entienden todo. Esa es la pregunta, ¿por qué no somos capaces? Será, Entonces, déjeme, le planteo otra especulación solo para ponerlo a hablar. ¿Será que tiene que ver con este ambiente cultural colombiano en el que hay una escasez y eso lo siente mucha gente en el bolsillo y eso genera como unas dinámicas, por ejemplo, en las ciudades de estrés y de modo supervivencia y cuando uno está en eso, pues está pensando rápido, como dice usted, y no pensando despacio. Eh, pero es que usted necesita, Andrés, en toda sociedad, órdenes institucionales que piensen a largo plazo. Usted no le puede pedir al sujeto que no sea miope, todos somos miopes. Todos queremos la cosita, todos queremos el almuercito de mañana, la bicicletica para el muchachito. Es decir, los seres humanos somos miopes. Y eso no lo puede criticar a nadie. Ningún ser humano puede pensar a 100 años. Usted necesita un orden institucional. Usted crea algo como el IDEAN, unos personajes que piensan a 100 años. Usted llega al IDEAN es como entrar a un monasterio, haciendo modelos a 100 años de si San Andrés se va a inundar o no dentro de 150 años. ¿Qué le importa hoy a un habitante de San Andrés o de provincia que le digan que dentro de 200 años se va? Ajá, bueno, ¿qué pasa? Que dentro de 200 años se va a inundar. Entonces el problema es que los seres humanos, usted no le puede criticar al ser humano que sea miope.
Los seres humanos somos miopes y por naturaleza estamos, como vos decís, en las cositas de todos los días. Usted necesita un orden institucional. Mm. El pelado de 19 años que se siente el mejor piloto del mundo en una moto. Y dice que él nunca se va a chocar porque él mío. Y efectivamente es un excelente piloto. Usted lo tiene que obligar a través de un orden institucional a que compre el SOAT. Lo tiene que obligar, porque él no va a comprar el SOAT. ¿Por qué? Porque él no se va a accidentar. ¿Por qué no se va a accidentar? Porque es el mejor piloto del mundo. Usted necesita a alguien que esa miopía, pues se la frene en el sentido que le dice, listo, usted es el mejor piloto del mundo, pero si anda sin SOAT, le quitamos la moto. Entonces usted crea órdenes institucionales que llevan a pensar en el largo plazo, porque el ser humano, los seres humanos somos miopes. Y no nos pidan que no seamos miopes. Creemos órdenes institucionales que nos protejan de la miopía, pero obviamente, pues, pero no los hemos creado. Es decir, el absurdo de las congestiones de Bogotá. ¿Por qué no hay un orden institucional que castigue durísimo la congestión? ¿Por qué no lo hemos creado? Ahora, no le pida a una familia de clase media que no compre carro. La familia de clase media va a comprar carrito. El orden institucional le dice, vamos a cobrar por congestión. Si usted saca su carro, si quiere sáquelo, eso vale 100.000 pesos porque eso vale. Usted crea unos mecanismos, pues no le pida a una familia de clase media que no compre carrito nuevo, sino que cree el orden institucional para que esa familia de clase media que compró el carro nuevo, pues solamente lo puede sacar los martes y los jueves, porque de resto le cuesta muy caro porque hay cobros por congestión. Entonces es como eso, pero claro, uno piensa en el hijo, en el nieto, ahora que yo vaya a pensar en los habitantes del planeta Tierra dentro de 200 años, pues cómo le piden a esta mente que piense en los habitantes del planeta en 200 años. O usted queda un orden institucional que lo obliga a pensar en eso y entonces no lo deja cortar los árboles o lo obliga a reforestar, pero el resto de los seres humanos. Entonces, claro, el problema de nosotros es que no hemos creado esos órdenes institucionales, lo hemos creado de una forma muy parcial, muy limitada. Pero claro, cuando usted mira a todos estos científicos de la edad corriendo modelos para ver si dentro de 200 años Providencia se va a inundar. ¿A quién le importa en Providencia si se va a inundar dentro de 200 años? No. Pero bueno, eso es como una. Pero usted tiene que tener a alguien que piense en eso. Claro. Y las universidades lo podrían hacer, que las universidades son aparatos institucionales que podrían tener eso. Pero claro, no le pida a una persona de clase media que no compre el carrito. Pero que den incentivos para que use el carro menos y que si lo usa mucho le cueste mucho. La startup que quiere tumbar el trono de Claro, Tigo, Movistar y ETV con un internet más rápido y más barato. El titular es de Forbes y es sobre nuestro patrocinador, Somos Internet, que ustedes por escuchar este podcast ya lo sabían que Somos Internet, a diferencia de las compañías tradicionales, no alquila sus cables ni tampoco terceriza su servicio al cliente y por esa razón tiene tasas de satisfacción de usuario descomunalmente positivas para la industria. Es además internet de fibra óptica y es el internet más veloz del país. Por esa razón están conquistando Bogotá. Ya están activos, además de Chapinero Alto, Virrey, El Nogal, Chicó. Acaban de abrir Unicentro y Cedritos y muy pronto van para Suba y Fontibón. La demanda va a ser lo que determine hacia dónde se desplazan en la ciudad. De manera que si usted está interesado en tener Somos Internet, recuerde que para los oyentes de Atemporal hay 50% de descuento en los primeros 3 meses de la factura. Y yendo al link que dejo aquí en la descripción, puede indicarle a Somos Internet hacia dónde podrían desplazarse
y llevar su servicio. Gracias, Somos, por apoyar a Temporal, y adelante con el episodio de hoy. Llega usted como director del DNP de una manera, yo me atrevería a decir, atípica, en el sentido de, como hemos venido diciendo, hay mucha gente que ha formado parte del Estado durante décadas, y está el que arrancó en, no sé, en la escuela de Minhacienda, entonces fue director del crédito público, después fue director de NACA, después fue viceministro, después y usted llega de una vez de director, ya grande. ¿Cómo fue esa Sí, yo había experiencia? conocido a Petro, bueno, antes en el informe de desarrollo humano, yo coordiné el informe de desarrollo humano para Bogotá y tuve 3 o 4 conversaciones con Petro, que era congresista. Después en la alcaldía, yo trabajé mucho en la alcaldía con Petro, con María Mercedes Maldonado, con Gerardo Ardila en la elaboración del plan de desarrollo de Petro. Y después Petro creó algo que llamaban los asesores transversales. Y yo hacía parte de ese grupo. Trabajé muchísimo con Alberto Melano en la negociación de fase 1 y fase 2 de Transmilenio, trabajamos mucho. Entonces yo ya conocía al presidente. En el último año yo andaba con Sergio Fajardo y con Cristo. Yo me movía era por esos lados y yo tampoco esperaba que el presidente me fuera a nombrar en nada. Yo tuve un encuentro con él en Chía cuando estaba en el empalme, cuando estaba nombrado, pero todavía no era presidente. Y en ese encuentro conversamos, ahí estaba también José Antonio Campos, Ricardo Bonilla, Jorge Espitia, Daniel Rojas y Prada. Y fue una tarde muy, pero ahí nunca se concretó nada. Y el presidente iba a nombrar, y nombrar a César Ferrari como director de planeación. Pues César Ferrari, que tenía nacionalidad peruana, italiana y en último momento nacionalidad colombiana en el enredo de nombramiento. Pero César, cuando lo nombramos, me dijo, porque yo era muy amigo de César Ferrari, me dijo, venga a traer conmigo de subdirector o algo. Y yo le dije, no, pues yo le ayudo en el plan de desarrollo, me parece chévere. Y cuando se enreda el nombramiento de César, pues César influye y le dice al presidente, pues nombre a Rival, pues, ¿qué está esperando? Y entonces ahí me vuelvo a reencontrar con el presidente. Pero claro, yo venía un poco de ese centro. Claro, es que entre la primera y la segunda vuelta también, que a veces al presidente le olvida, entre la primera y la segunda vuelta, él gana el apoyo de Cecilia López, de José Antonio, de Alejandro Gaviria, de Rudy Holmes. Es que hubo un grupo de centro muy importante que permitió que Petro fuera presidente. Y la primera parte del gobierno era un gobierno, vuelvo a decir, muy de centro, con ministros bastante cercanos al centro, centro izquierda, bueno, vuelvo el término, ministros muy socialdemócratas. Pero eso lo fue perdiendo, pero entonces yo llego por esa razón, por esa, bueno, no sé en último, porque él dijo finalmente sí, que se iba a Rival, pero Pero bueno, yo creo que la elaboración del plan de desarrollo fue una maravilla y yo siempre estoy muy contento en planeación, siempre estoy muy contento en planeación, porque lo que he dicho antes, yo creo que planeación sí se podía potenciar para ser como ese pensador, ese orden institucional Mm. que mirar el país a 20, 30 años. Y yo sí estoy convencido que los equipos de planeación y planeación se ha mantenido a pesar de todo como un aparato muy potente y con todas las potencialidades para hacerlo. Y no es paradójico que ese orden institucional que piense a 20 a 30 años tenga un plan de desarrollo cada 4. Ay, y es que esos son los problemas, Andrés, de todo esto. Cada plan de desarrollo es un discurso. Yo la retórica la respeto Sí. y yo creo que en eso hay que ser hegeliano. Conversar distinto ya cambia la realidad. Ujú. Este plan de desarrollo conversa distinto a todos los demás. Es el primer plan de desarrollo que pone el agua, el ordenamiento del territorio primero. Es decir, eso es un cambio brutal, brutal. Ese título, el Plan de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, mire, ese es un cambio de lenguaje absolutamente radical con lo que había.
Entonces los planes de desarrollo te cambian el lenguaje, te ayudan a cambiar el lenguaje y te ayudan a pensar cosas distintas. Ahora, usted tiene que ordenar la institucionalidad de este país de una forma muy distinta. El plan de desarrollo de Bogotá no me parece el plan de desarrollo nacional. Entonces, si el plan de desarrollo de Bogotá no me parece el nacional, pues no se puede trabajar en conjunto. O es más difícil trabajar en conjunto. Nosotros en el plan de desarrollo dijimos los indicadores básicos tienen que ser consistentes con indicadores básicos de todos los planes de desarrollo municipales y departamentos. Y tratamos de hacer eso. Pero claro, usted tiene unos, digamos, asimetrías institucionales muy fuertes. A Galán, con razón, lo nombra por un programa de gobierno. A Petro lo nombra por otro programa de gobierno. Entonces, claro, el alcalde Galán hace un plan de desarrollo que corresponde a su programa de gobierno. El presidente Petro hace un plan de desarrollo que más o menos corresponde a su programa de gobierno. Entonces, integre usted a Bogotá con la nación. Integre el plan de desarrollo de Bogotá con el POT de Bogotá, que es un programa de 12 años. Integre todo eso con los PONCA, integre eso con las CAR. Entonces, en ese sentido, los planes de desarrollo son una invitación a pensar distinto. Ahora, hay unos artículos muy potentes. El plan de desarrollo, yo rescato 3 artículos potentísimos. El registro universal de ingresos, el catastro multipropósito al que se le dio todo el peso en el plan de desarrollo y el presupuesto por programa. Si a mí me dicen, esos son los aportes de este plan de desarrollo desde el punto de vista de instrumentos de planeación, yo digo, esos son. Sin catastro multipropósito no se moderniza el sector agropecuario. Sin registro universal de ingresos no se puede hacer la política social. Y sin presupuesto por programa, pues seguimos dispersando los recursos. Esos 3 elementos yo creo que van a permanecer con otro lenguaje, pero es que los temas de modernización del sector agropecuario, ordenamiento del territorio, de transformación energética y de convergencia regional, pues cualquier gobierno nuevo los tiene que plantear de alguna manera. Entonces son mensajes muy fuertes que desgraciadamente no logran que la institucionalidad opere así. Explíqueme por qué un instrumento tiene unas repercusiones tan profundas. ¿Por qué cuando usted dice de ahora en adelante se necesita este catastro de esta manera? ¿Por qué eso es más potente que decir, no sé, algo que para la gente quizás es más intuitivo? Y ahora las tierras tienen impuesto de, bueno, lo que usted quiera. Porque parece como un aparato como de medición, ¿no? No parece como una Sí, cosa no, neurálgica. el catastro, bueno, todo el capítulo del plan de desarrollo sobre la reforma regular integral es La Habana. Ahora, ¿cuál es el instrumento? Es que fíjese un poco el conflicto de un presidente. Un presidente le habla a usted de Colombia, potencia mundial de la vida. Sí. Y el técnico de planeación le dice, eso pasa por catástrofe multipropósito. Entonces usted tiene un abismo. El presidente soñando con Colombia y con que Colombia llevará la vida a Marte. O sea, usted está en ese sueño. Y el técnico le dice, sí, presidente, pero el instrumento es catástrofe multipropósito que le permite, primero, todos los temas de titulación. Colombia tiene un 60% de posesiones sin títulos. Segundo, le permite entender la relación entre vocación y uso del suelo. Este suelo es para agricultura y está en ganadería. O este suelo es para bosques y está en ganadería. O este suelo que es para ganadería está en 1 vaca por hectárea y podría tener 4,5 vacas por hectárea silvopastoril. Ese es lo segundo del catastro. Tercero, el tema de ordenamiento del territorio. Y cuarto, el tema de impuestos. Pues el tema de impuestos apenas es uno. Usted necesita en Colombia modernizar el sector agropecuario. Y el modernización del sector agropecuario, volvemos al tema, le evita todos los líos de violencia o se las reduce, es el ordenamiento del territorio, es la conservación de las cuencas, es salvar las posibilidades de desarrollo y de consolidación ambiental del país. Esa es la revolución. Nosotros promovemos en el plan de desarrollo de 30% de meta y vamos en 26%. Estamos muy lejos. Entonces, claro, usted entiende un poco como los desesperos del gobernante.
Y el gobernante está pensando en que Colombia es la potencia mundial. Y le dice un tecnócrata, digamos, del sentido peyorativo, como a veces le decía uno al presidente, usted es un tecnócrata. Uno le dice, peso paga por catastro. Entonces, claro, esa es una ruptura enorme. Es una ruptura enorme. Y además el catastro se demora. Usted llega a una finca, los dos vecinos peleaban, porque la vaca se pasaba de un lado para otro. Ahora, cuando usted llega con el ICA a georreferenciar la finca, esa pelea es un problema monumental, porque ya van a definir los linderos definitivos de la finca. Entonces, todo eso es muy lento, pero bueno, esa es la condición de desarrollo del sector agropecuario. El tema de registro universal de ingresos, que tengamos todos los ingresos de todas las personas, unos para pagar impuestos, otros para recibir subsidios, eliminamos familia de anexión, eliminamos el CISBEN, eliminamos todas las metodologías que tenemos ahora de registros sociales, las cualificamos, eliminamos los estratos. Eso es una revolución. Pero bueno, esos son los temas que me parece que estaban ahí y que yo creo que cualquier gobierno nuevo lo va a seguir. El tema de presupuesto por programa, hagamos grandes programas para que no dispersemos los recursos. El tema de los estratos, que para todo alienígena o extranjero que llega aquí, le para la cosa más extraña del mundo. ¿Qué me podría contar usted No, que con el sobre registro eso? universal se acaba el estrato. Se acaba el estrato. Todos los estratos, digamos. ¿Cuál fue la lógica de los estratos? No, la ley de los estratos nació en un momento en que primero las empresas tenían problemas financieros y segundo, sí había que hacer una política redistributiva. Y entonces lo más fácil era el estrato. En ese momento se pensó que podría ser el catastro. El catastro estaba muy desactualizado. Entonces se recurrió al estrato, que fue una sabiduría. Es decir, estratos 5 y 6 subsidian a los estratos 1, 2 y 3, el estrato 4 es neutro. Eso fue una sabiduría, digamos, en su momento. Ahora, ¿qué ha pasado con el tiempo? Pues nadie se deja subir el estrato. En Bogotá o en las ciudades hay estrato 4, 5 y 6 porque son urbanizaciones nuevas, Sí, son barrios nuevos. Pero un barrio que esté en estrato 2, después de 30 años, ya claro, ha mejorado todo, no se va a subir a estrato 3 nunca, ni a 4. claro. Entonces eso se desactualizó mucho. Ah, Ahora, ¿cuál es el día del registro universal de ingresos? Que si una persona que vive, por ejemplo, en Nicolás de Fermán o en Teusaquillo, que tiene una casa que compraron hace 30 años, mm, pero ese año le fue mal a todo el mundo, perdieron el empleo, los papás se enfermaron, están en una situación económica muy difícil, pues no van a vender la casa. Entonces informan al Registro Universal de Ingresos, informan a la DIANO, que les fue muy mal, mm, y ese año reciben subsidios, ese año no pagan una tarifa más alta, siguen en la misma casa, pero les fue muy mal, o a la inversa. Una persona que vive en lo que hoy que llamamos estrato 3 y le fue súper bien ese año, pues paga una tarifa más alta de servicios públicos. mm, Porque los errores de estratificación, los errores de inclusión están, eso nos está costando 5 billones de pesos al año, los errores de darle plata a gente que realmente no necesitaría, pero está en estrato 2 o 3, eso vale 5 billones de pesos. tremendo. A mí me parece muy interesante, Jorge Iván, de usted, que a lo que uno diría los grandes problemas de Colombia, no sé, para decir, por ejemplo, la violencia, usted no contesta o no sugiere soluciones en el marco de la violencia, en el marco de la minería ilegal, sino usted dice, no, lo que hay que hacer es un proyecto que sea una alternativa a eso. Eso viene de Jesús Antonio Bejarano, se lo aprendió a Chucho él. tenía mucho de eso y yo creo que la experiencia también. Usted no sustituye coca yendo de finca en finca, usted sustituye cocas con economías alternativas, pero economías regionales alternativas. El problema no es ir de finca en finca y negociando con cada finquero, pero yo creo que sí. Bueno, Absalón Machado también ha trabajado muchísimo en esos temas. Yo participo con Absalón en el informe de desarrollo humano Colombia Rural. eh, y ahí participé mucho con Absalón y aprendí mucho de todos los temas agropecuarios. Y claro, ese es como, pues la legalización no ayuda mucho en el caso de la coca, pero es que el oro es legal. Digamos, el oro es legal, pero la minería tiene muchos problemas. El tema de Uritica en Antioquia, una mina a hora y media de Medellín,
y tiene 3.000 topos metidos, se han tomado el 60% de la mina con el Plan del Golfo. Entonces usted lo que necesita es ofrecerle a todos esos mineros unos proyectos atractivos. Es el que él mismo se vaya convenciendo que el trabajo de la mina es muy duro. Meterse usted por los huecos, pudiendo estar trabajando en un tractor o con un buen salario, porque el tema ya no es tierra para el que la trabaja. El presidente Petro tiene la añoranza de la NUC de los años 70. Y por eso cuando va a Chicoral como que rescate ese sueño de la NUC. Hay sitios del país en donde sí es importante la tierra, sobre todo en las economías de pequeña producción, café, en el Boyacá. Pero en gran parte del país el problema no es tierra. El problema es grandes desarrollos agropecuarios que le paguen muy bien a los trabajadores. Entonces montemos esos desarrollos agropecuarios de transformación y exportémosle a China, exportémosle al mundo entero limones, aguacates, etcétera, con altísima tecnología. Y entonces la gente que está mirando coca dice, pues es mejor esto. Ahora, competir con la coca. Cuando le están recogiendo la pasta el campesino en la finca, le están pagando en efectivo sin necesidad de vías de comunicación. Pues para competir con eso usted necesita, vuelvo a decir, proyectos muy audaces. O para convertir con el oro, vuelvo a decirle el precio, $3.300 onza. Todo el mundo está ahora con el temor del dólar y de Trump. Todo el mundo está comprando oro. Y los bancos centrales del mundo están comprando oro. Entonces competir con eso es muy complicado. Eso es como lo que... Entonces, claro, entrar en todas las otras discusiones, Sí. pues yo creo que eso es absolutamente como secundario y marginal y ha fracasado todo. Todo ha fracasado. Entre los 10 problemas más graves del país, ¿qué tan alto puntúa usted la corrupción? No, para mí es lo de menos. Igual la corrupción. Es decir, lo de menos en el sentido de que 12.500 proyectos convertidos en piñata. El manejo de las regalías es peor que cualquier corrupción. Desde el punto de vista de malgastamiento. No, la corrupción es un problema que sí hay que combatir y uno esperaría fiscales, contralores, procuradores que vayan avanzando en eso. Hay un premio Nobel que a mí me gusta mucho que se llama Hurwitz, Hurwitz, que fue premio Nobel. Él nació en 1917 en Rusia y se murió en la Universidad de Minnesota. Y él tiene un artículo muy bonito que se llama El guardián de guardianes, su lectura de Nobel. Otra vez un diálogo de Glaucón y Sócrates. ¿Qué hacemos con los guardianes que emborrachan? Y Sócrates, muy fácil, o son guardianes o son borrachos, escoja. Si usted quiere el guardián, no se emborracha. Y si usted quiere el borracho, pues no puede ser guardián. El problema, dice Hurwitz, es que los seres humanos queremos ser guardianes y queremos ser borrachos. Entonces, como queremos ser guardianes y si queremos ser borrachos, tenemos un guardián de guardianes. Pero el guardián de guardianes también se emborracha. Entonces necesitamos un guardián de guardianes. Para decir, mire, estos temas de la corrupción son muy complicados. Y no dependen solamente del sujeto, sino otra vez del orden institucional. Usted tiene que crear un orden institucional, dice Hurwitz, Sí. de tal manera que la persona que va a hacer trampa y que quiere hacer trampa, resulte no haciendo la trampa, no por amor a la humanidad, sino porque es peor negocio para él. Que el político que haga trampa, usted no lo censura porque le hizo mal a la humanidad, sino porque le daña su carrera política. Entonces, ¿cómo crea usted órdenes institucionales? Mira el caso de San Andresito. Si yo lo invito a usted a mi casa, pues yo compro rápido una botella de whisky en Carulla. Ahora, si yo voy a celebrar mi cumpleaños, pues yo no compro el whisky en Carulla, yo lo compro en San Andresito. ¿Por qué? Porque el orden institucional me permite a mí y me crea condiciones e incentivos para la ilegalidad. Ya nadie volverá a traer televisores de San Andrés, pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque usted crea un orden institucional donde ya no tiene sentido traer televisores de San Andrés.
¿Yo cuándo dejaré de comprar whisky en San Andrés, en San Andresito? Pues cuando el orden institucional, porque yo no volví a fotocopiar libros, no por amor a los autores ni a la humanidad. Yo no volví a fotocopiar libros porque en Amazon usted consigue la obra completa del autor estoy a $2. ¿O porque la gente no volvió a piratear discos? Porque está Spotify. Entonces yo creo un orden institucional, Spotify, libros digitales. Cuando usted le entra en la obra completa de León Tolstoy en Ana Karenina, en la pierde a $2. A $2. ¿A quién se le ocurre fotocopiar algo? Y entonces usted está reconociendo derechos de autor. Usted ya no está reproduciendo las canciones de Shakira porque le están pagando algo a Shakira o algo, no, muchísimo a Shakira. Entonces usted tiene... Entonces lo que dice Hurwitz es, la gente, por ejemplo, lo que llamamos la miopía, la gente tiende a eludir y a hacer trampa. Entonces queremos órdenes institucionales para que sea mejor no hacer trampa que hacer trampa. Mucha gente ha mirado para atrás los últimos 35 años y han visto en los últimos 35 años de la historia de Colombia una historia de progreso. Y entonces tiene usted ahí los indicadores de tanta pobreza y se redujo a la mitad o más de la mitad, y los servicios públicos y varios ejemplos al respecto. ¿Cómo es su mirada de Bueno, yo creo estos? que hemos avanzado, digamos, cuando usted mira esperanza de vida, cobertura en educación, cuando miramos alcantarillado, acueducto. Yo me acuerdo de Medellín, cuando yo viví en Medellín, cuando niño, la cobertura de acueducto de Medellín era del 50%, llegaban carritos de caballo, yo vivía en San Javier, con la leche en canecas de las fincas. Entonces, claro, lo que hemos avanzado es enorme. En la reducción de pobreza hemos avanzado mucho. En ese sentido uno podría tener cierto optimismo. Lo que digo yo, Andrés, es claro, a mí me dicen la pobreza está en 33 y estamos en 5 y hemos bajado. Sí, pero es que el 33% de pobres son 16 millones de personas en pobreza. Entonces, hecho, el punto no es si hemos, yo creo que hemos avanzado. Y uno ve todas estas maestrías, doctorados, cuando uno ve todas estas maestrías, uno dice, esta sociedad tiene que tener unos excedentes muy grandes para que una persona esté toda una mañana o una tarde sentada oyendo a otro. Eso es una maravilla. Entonces yo creo que hemos avanzado. El informe de desarrollo humano de el 2000 compara 50 años de desarrollo humano y en general todos los países han mejorado en ingreso, en esperanza de vida, en educación. Solamente 3 o 4 países, Namibia, Zimbabue, el Congo no han avanzado por muchas dificultades. Pero en general el mundo ha avanzado. Esperanza de vida, es que acuérdense que la esperanza de vida a principios del siglo XX eran 30 años, 35 años. Hay una obra muy bonita de Balzac, La mujer de 30 años. La mujer de 30 años, en la época finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era una mujer hoy de 72 años, 75 años. Es decir, yo creo que lo que hemos avanzado es una barbaridad. La medicina, es que las operaciones de corazón abierto, eso es de los últimos 30, 40 años. Pero bueno, no, para responder, yo creo que hemos avanzado y uno podría ser relativamente optimista, pero bueno, pero a uno lo que le da rabia, yo vuelvo a decir, si China saca 800 millones de personas de pobreza, ¿por qué tenemos 16 millones de pobres? ¿Por qué? Pues, pero bueno, claro, uno siempre pide más de lo que... Pero bueno, sí, obviamente hemos avanzado, yo creo. Los niveles educativos han mejorado de manera el analfabetismo. Pero bueno, yo creo que eso es... Entonces usted se sueña para el futuro que por alguna razón o de alguna manera lleguemos a tener proyectos ambiciosos de largo plazo. Claro, es que yo creo que es la única forma de que efectivamente podamos distribuir bien los recursos y mejorar la eficiencia económica del país. Eso es como mi... Ya para cerrar, ha mencionado a Balzac un par de veces. ¿Qué otro autor de literatura, autora, ha sido importante para usted?
Hugo, a mí la Víctor obra Hugo. de Los Miserables yo creo que es, bueno, Los Miserables es una obra maestra. A mí Los Miserables, bueno, Proust, es que esto que logran, si usted quiere conocer lo que pasaba en los salones de París, Proust, Mm. si quiere conocer lo que pasa en la calle, Hugo, yo creo que en unos grandes maestros, pues. Así pues Los de la franceses. literatura clásica, de la literatura clásica. Ahora de los recientes, pues a mí me gustó mucho el libro, ahora que estamos hablando de China, el libro de Juan Gabriel Vázquez, Volviendo la mirada atrás, Muy bueno. eso es una maravilla. Como novela toda la vida de los Cabrera, el de Padura, el hombre que amaba a los perros, es una obra maestra, porque te pone la dictadura en el sujeto, es decir, la habilidad de Padura es que Stalin queda personalizado. La fuerza del dictador Mm. no es el grito del dictador, es la manera como introyecta en el sujeto ese poder del dictador. Mm. Es una, pero bueno, eso es lo... Pues Jorge Iván, No, muchas muchas gracias. gracias, Le Andrés. agradezco. Muy perfecto, muchas gracias. Gracias.